Bien, ahora sí ya está grabando entonces. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Caro, por estar presente. Gracias, Raúl, también por estar presente acá. A todos los que están inscritos y participando de la actual charla. Le damos la bienvenida a esta charla que vamos a tener de consumo desde la educación física. Como siempre decimos, en la casa virtual de Romero Bress, esto que se presentó a partir de la pandemia y la posibilidad que nos da de dar charlas vía Zoom. Y tener presente acá, en este caso, a Caro del Cerro. Caro, de parte de todos los directivos, de Mercedes Seman y Mariano Medici, ¿sí? Te damos la bienvenida y te deseamos muchos éxitos en esta charla y que seguramente la va a poder disfrutar la gente presente y lo que nos vayan a escuchar por YouTube. Caro. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. La charla de hoy es particular para mí porque me suele pasar, les cuento, yo soy profe egresada del Romero, soy licenciada en Educación Física egresada del UNSAM, soy operadora socioterapeuta en adicciones y estoy cursando un posgrado de especialización en drogodependencia de la Universidad Nacional de Tucumán. Soy entrenadora de vóley y tuve la suerte de poder pasar por los distintos ciclos educativos, los distintos niveles. Lo que me pasa a veces es, dentro del Romero, tanto como dentro del Dickens, hago talleres informativos reflexivos sobre esto, ¿no? Consumos problemáticos, pero siempre desde la educación física. Y a veces lo que sucede es que en este mundo de ansiedad y de todo ya, los grupos suelen como querer tener rápido una receta, ¿no? Como esta necesidad que tenemos siempre de saber, bueno, ¿pero cómo hago? ¿Pero cómo hago? Y a veces caigo un poco en esa ansiedad y empiezo a dar ciertos consejos o ciertos lineamientos explicando o dando mis fundamentos de por qué esto tendría que ser así, pero lo que me pasa con el tiempo es que veo que hay errores que se siguen cometiendo y que responden a que no está claro desde dónde vemos la problemática. ¿Qué quiero decir? Pretendemos hacer cosas sobre un tema que es súper complejo, como los consumos problemáticos, pero no tenemos en claro desde dónde vemos esos consumos problemáticos, o no hablamos sobre los mitos y sobre los prejuicios que tenemos sobre esa temática, antes de empezar a trabajar en lo concreto. Entonces hoy vamos a hacer una prueba de la ansiedad y vamos a trabajar justamente sobre desde dónde nos vamos a parar. ¿Está bien? Les pido que me interrumpan cuando me quieran interrumpir. Si no se animan o prefieren no interrumpir, escriben en el chat. No hay pregunta que no corresponda, no hay pregunta prohibida, ¿sí? Vamos a empezar compartiendo el Power. Ahí estamos. Bueno. Entonces vamos a ir con los pasos preliminares en el abordaje de las drogas, de qué hablamos cuando hablamos de consumos, ¿no? Bueno, primero les voy a decir lo que no vengo a hacer, que me encanta decir esto. ¿Por qué? Porque no vengo a decir que no se droguen, y acá va el primero de los consejos. ¿Por qué no vengo a decir que no se droguen y por qué les pido que no les digan a sus grupos que no se droguen? Porque esto no sirve, ¿sí? Porque desde que se implantó la guerra contra las drogas, que se quiso tener una postura prohibicionista, es decir, prohibir, sancionar, vas a ir preso, te vas a morir, la gente no modifica su conducta por eso. Es decir, si ustedes tienen un joven o una joven que piensa consumir, no va a dejar de hacerlo porque vos le digas no lo hagas. Entonces, vamos a ir por otro lado. ¿Está bien? Bueno. Por otro lado, ¿qué no vengo a decir? No vengo a dar un listado de sustancias psicoactivas. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Cualquiera que al ingerirla me cambia mi percepción del entorno, mi percepción de mi cuerpo, la capacidad de tomar decisiones y demás, ¿no? ¿Por qué no hago este listado de sustancias, efectos y consecuencias? Por varios motivos. Un motivo es porque Google se los diría en 2 minutos, entonces ¿para qué estamos reunidos? Otro motivo es nuestro eje desde nuestra profesión va a ser lo social, no va a ser lo orgánico, en este caso, en esta problemática. Entonces, si fuera ese el único eje biológico para tratar, ¿qué haríamos acá reunidos hablando de consumos problemáticos? ¿Sí? Y otra cuestión es que justo este año hice un pequeño trabajito de investigación en el Romero y en el Dickens sobre cuánto sabe el estudiantado respecto a sustancias, efectos y consecuencias. Y la verdad que pude comprobar, pude validar mi hipótesis, que era que saben bastante, ¿sí? O sea, que tienen conocimientos sobre todos estos efectos y consecuencias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
el poco tiempo que se le dedica a abordar estos temas dentro de alguna cátedra, algún ratito, que no sea de listado de sustancias, efectos y consecuencias, porque perdemos ese valioso tiempo, cuando en realidad lo nuestro es lo social, ¿sí? Bien, después ya voy a publicar los datos de la encuesta con datos concretos, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de consumos, no? Porque cada vez que uno quiere hablar de algo tiene que saber por qué o cuál es el valor. El año pasado hice un trabajo de investigación donde tenía una muestra de 127 profes de educación física formados dentro de CABA. Entonces le pregunté distintas cosas respecto a consumos problemáticos, ¿no? Bueno, y entre quienes pensaban que era muy importante la temática o fundamental tener herramientas sobre la temática, sumaban el 92,3%. Después otra pregunta fue, ¿cuánta capacitación recibieron al respecto? Y el 43% de la muestra dijo que no había recibido nunca ninguna capacitación al respecto. Y el tercer motivo de por qué hablar de consumos en cuanto a este trabajo es que el 46% considera que no hace nada sobre esta problemática porque no tiene los conocimientos. Bueno, entonces intentemos tener algunos, ¿sí? Otra cosa es, la CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de la Nación Argentina, sistemáticamente a través de su observatorio saca resultados de entrevistas y encuestas que hacen. Hicieron un estudio longitudinal entre 2010 y 2017, ¿no? Compararon valores entre ese lapso de tiempo. Les voy a dar solo 3 resultados, pero para que veamos por qué hablar de consumos, ¿no? Uno es, le preguntaron en 2010, respecto a 2017, se triplicó las personas que habían consumido marihuana el último mes. Con este mismo lapso de tiempo, el principio de consumo de éxtasis era a los 16, bueno, bajó 1 año y medio de éxtasis, que en Argentina no suele ser la primera sustancia psicoactiva que consuma. Y por otro lado, quien consumió cocaína alguna vez en la vida se había triplicado también el valor en estos años. Es decir, podríamos decir que cada vez se consume más, cada vez desde más chicos, y otro dato importante de este trabajo en particular fue que consideran que cada vez es más fácil y pueden conseguir más rápido casi cualquier sustancia psicoactiva. ¿Está bien? Éxtasis, LSD, benzodiazepinas, o sea, la sustancia que se les ocurra consumir. ¿Qué se le agrega a esto? Decir, bueno, ¿por qué tendríamos que hablar de consumos? Tenemos ciertos rituales dentro de las juventudes, que es el último primer día, ¿sí? En quinto año de la secundaria, las fiestas de egresados, y el dato de que 7 de cada 10 estudiantes de secundaria toman alcohol. ¿Sí? Bueno, como les había dicho antes, nos vamos a parar hoy en esta idea de desde dónde miramos esta temática. ¿Sí? Entonces, es compleja, tiene muchos factores, entonces eso hace que podamos, es como una invitación a, bueno, espera, ¿qué entendemos por la problemática? ¿Sí? ¿Cuánto creemos que nos corresponde hacer en esta problemática como profes de educación física? Y acá hay dos cosas, dos problemas. Uno, lo que les adelanté un poco al principio, que uno espera una receta. Y si vamos a hablar de la importancia de respetar a cada uno desde su individualidad, desde su singularidad, no va a haber una receta para todos. Esto es así de simple, ¿sí? Aplicado a consumos, aplicado a género, aplicamos a rendimiento académico, a lo que querramos hacer. Y por otro lado, esto de que actualmente pretendemos no solo recetas, ¿sí? No solo un tutorial en YouTube que nos diga cómo resolver la vida, sino que lo pretendemos ya. Y esto no se hace ya, es un proceso, ¿sí? ¿De dónde vamos a partir entonces? Todas las personas consumimos, ¿sí? Consumimos servicios, consumimos productos, consumimos comidas rápidas, pantallas de todo tipo, tenemos cierta idea todavía, por ejemplo, estereotipada, de que el hombre es en tanto tiene, ¿no? Porque hay poder, y la mujer es en tanto tiene cierta imagen, ¿no? Por ejemplo, los yogures, que la marca es Ser, los descremados, ¿no? No azarosamente es esto. Ahora nos dicen que seamos delgadas. Antes vendían productos para que sean más gordas, ¿no? Todo depende, miren cómo nos van manipulando, ¿no? Según el mercado. Los hombres que tengan los músculos lo más grande posible, esto es la hipertrofia, que genera adicciones como la vigorexia, esto de querer ser cada vez más grande, hasta la memoria. Ahora es impresionante la saturación de productos que vemos publicidades en la televisión, presten la atención, sobre productos que se supone que favorecen la memoria. Ayer mismo
vi una propaganda que me llamó la atención, porque era como que te recomendaban darle a tus hijos esto para mejorar la memoria. Y la chica en cuestión era a quien le recomendaban el uso, esta hija a la cual uno le daba la pastilla para que mejore la memoria y el rendimiento académico, era una adolescente, ¿no? Que consumamos series, pero a nivel maratónico, ¿no? Pastillas, que nada nos duela, apenas tengamos un dolor y por las dudas, si no lo tenemos también, ¿no? Es esto de consumir por consumir y anular el cuerpo y todo lo que sea negativo, el dolor, el cansancio, la falta de memoria, bien. Cuando hablamos de adicciones, podemos empezar diciendo, bueno, ¿a qué puede ser adicto una persona, no? Y acá tenemos distintas sustancias, que acá lo primero que me gustaría decir, si alguien quiere puede abrir el micrófono, si no yo sigo, como ustedes quieran. Arriba puse el alcohol, la marihuana y la cocaína, y el cigarrillo está por ahí, ¿no? Y esto no fue azarosamente. ¿Por qué creen que esas son las sustancias que puse arriba? ¿Alguien se anima? Hay que romper el hielo, ¿no? Bueno, Son esas sustancias... Sí, decime. para poder acceder a ellas. A ver, la primera parte no te escuché bien. Son accesibles para poder acceder a ellas de manera social y económica también. Pensé en la Bien. cerveza, que es una imagen. Bien, entonces, vamos por ahí. Porque son accesibles, ¿y por qué son accesibles también, no? Porque son las tres sustancias, yo le digo las tres Marías, ¿no? Que están de moda en Argentina, en el sentido correcto de la palabra moda, ¿no? Que son las que más se consumen en Argentina. Y acá, si yo les preguntara qué puede hacer adicto una persona, ustedes tranquilamente me podrían nombrar todas estas otras cosas. Y acá no hay ninguna sustancia, ¿no? Entonces, podríamos decir, acá tenemos una primera diferenciación. Podemos tener una adicción química, ¿no? A una sustancia psicoactiva, una sustancia química, o podemos tener una adicción comportamental. Es decir, el vóley, por ejemplo, que a mí me encanta, no tiene una cuestión química, sino que el vínculo que yo tenga con ese deporte puede llegar a ser adictivo. Conclusión, cualquier cosa que yo haga puede llegar a ser adictiva, porque lo que determina la adicción es la compulsión que yo sienta, no lo que tenga esas sustancias, ¿se entiende? Entonces, es qué le pasa a ese sujeto, qué vínculo tiene ese sujeto con eso que hace. Puede ser a las relaciones también, ¿no? Relaciones personales. Bien, entonces, decíamos al principio de todo que es una problemática compleja. Entonces, uno tiene que saber dónde pararse. ¿En dónde nos vamos a parar como profes de educación física? Bueno, por un lado, nos vamos a parar en un lugar que es primordialmente social. Entonces, vamos a correr al personal de salud ahí. ¿Por qué? Porque lo que les decía al principio, no nos vamos a encargar de lo biológico. Y no estoy diciendo que las consecuencias biológicas no lleguen, por supuesto que sí. Pero ¿saben qué? Posiblemente, antes de que el deterioro de los órganos sea visible o sea muy grave, la vida social de esa persona ya está destruida. Sus vínculos laborales, afectivos, toda actividad que deba sostener con compromiso, que deba sostener, ¿sí? Entonces todo eso ya está derrumbado para cuando vemos los efectos a nivel orgánico, ¿sí? Entonces con más razón nos vamos a encargar de lo social. Por otro lado, también vamos a desplazar a la sustancia del medio. Dejemos de culpar a las drogas, como vieron que hay una frase muy común de el flagelo del mundo. No, el flagelo del mundo no es la droga. ¿Por qué no es la droga? Con esto no estoy diciendo que vayan a drogarse, escuchen. Lo que digo es esto. Si nosotros creemos que el problema es la droga, si vos sacás la droga, la gente sería feliz, ¿no? Casi como una cuestión lógica que estamos diciendo. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque los problemas de la gente no empiezan cuando empieza a consumir. Se le suman otros, pero no empiezan ahí. Lo que nos tenemos que plantear es qué le pasa a ese sujeto, a esa persona, que lo hace comenzar a consumir. ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero esto marca la diferencia. Antes se creía que la persona era feliz y estaba todo bien, y que los problemas comenzaban cuando empezaba a drogarse. Ahora se entendió que no es así. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? En el vínculo que la persona tenga con eso que haga, con eso que consuma.
Ahora, una pregunta que es importante y que varias veces sale en los talleres que hacemos junto al estudiantado del Romero, junto al estudiantado del Dickens: ¿por qué hay drogas legales e ilegales? ¿A qué responde que una sustancia sea legal o sea ilegal? Y hay una tercera categoría que es legal con restricciones. Un ejemplo de esto, de legal con restricciones, ¿cuál es? Por ejemplo, el alcohol. En teoría, el alcohol es para mayores de 18, ¿no? Que en la práctica no se cumpla es otra cuestión, pero lo mismo sucede con los cigarrillos, ¿no? Y, por ejemplo, la marihuana es ilegal, ¿sí? Y respecto a esto hay una confusión, muchos creen que ahora es legal y esto no es así. Es cierto que hay un fallo que se llama fallo Arriola, que lo que dice, en teoría, es que a nadie lo pueden llevar preso por tener consumo personal. O sea, si yo estoy consumiendo como una cosa de mi vida privada y no afecto a los demás, no tengo por qué ir presa. ¿Se entiende? Esto tampoco se estaría cumpliendo como corresponde, pero bueno, esto lo aclaro. Bueno, ¿qué mito hay al respecto? Respecto a esto se suele creer, o muchas veces es la respuesta que escucho, que es por la peligrosidad, ¿no? Es decir, creer que las sustancias que son ilegales es porque son las más peligrosas. Y acá yo les voy a contar algo. Vamos a poner por un lado todas las sustancias psicoactivas del mundo, legales, ilegales, legales con restricciones, todas juntas acá, salvo una. Bueno, yo les cuento que esa una que la dejamos solitaria aparte genera más muertes, más enfermedades relacionadas a su consumo y más gastos en salud pública que todas las demás juntas. Solo esta, ¿eh? Esta solita, mucho más que todas las demás restantes. ¿Saben cuál es? El alcohol. Y sin embargo es legal, con restricciones, pero es legal. ¿Está bien? Entonces empecemos a romper esa idea de que lo ilegal es por peligrosidad y que lo legal es porque es más tranquilo, digamos, ¿no? Esto de las drogas blandas y las drogas duras que se decía antes. Un ejemplo más de esto. Si nosotros estamos acá en Argentina, en un asado, podemos tomar todos cerveza, vino, nadie nos va a decir nada, de hecho está súper naturalizado. ¿Por qué? Yo personalmente, desde que soy chica, voy a un supermercado y tengo el paquete de yerba, el paquete de azúcar, una cerveza, fideos, vino, ¿no? Entonces, estoy acostumbrada a verlo, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque el día de mañana, cuando los futuros profes y las futuras profes estén frente a un grupo, tenemos que tener cuidado que no suceda ninguna de las dos cosas que les voy a decir. Ni que dejemos de ver una persona que puede estar vulnerable frente a un consumo, que la dejemos de ver solo porque estamos acostumbrados a verlo, entonces lo naturalizamos. Bueno, vino con el olor al alcohol, pero bueno, ¿quién no se emborrachó alguna vez, por ejemplo? ¿No? Naturalizo, entonces apago la alerta que tendría que tener. Y por otro lado, ¿qué es la otra cosa que no tendría que pasar? Bueno, sobreexaltarme e incluso hacer como un discurso moral por el consumo de cocaína solo porque yo no tengo un contacto estrecho, no estoy acostumbrada, le tengo miedo, pienso que es más peligrosa y entonces una cosa tremenda, exageramos, enseguida es un adicto empedernido que no va a tener vuelta atrás, ¿se entiende? Ni exagerar, ni minimizar, solo que no, o sea, que esto no responda a una apreciación personal, por nuestra vida personal, ¿se entiende? Y una cosa más que grafica la situación. Como les decía, si hacemos un asado en mi casa y estamos tomando cerveza, nadie nos va a decir nada, ¿no? Pasa la policía, no nos va a decir nada. Ahora, si estamos en un país islámico, por ejemplo, y tomamos alcohol, no solo vamos a tener problemas, sino que vamos presos, porque está terriblemente prohibido. Es un delito grave, ¿sí? Ahora, si estamos en un país islámico y terminamos de comer y yo los invito a una ronda de hashish, que acá está prohibido, ahí no hay ningún problema, es legal. Entonces digo, como una especie de analogía un poco burda, pero que hace a la idea, ¿cómo sería? Si yo estoy acá, el alcohol no me hace daño, pero voy a un país islámico y me da cirrosis, ¿se entiende? ¿Por qué no responde a la peligrosidad? Bien, ¿a qué responde? Y más a cuestiones de negocios, de políticas, ¿está? Bien. Bueno, y un poco también para graficar y divertirnos un rato respecto a esto, resulta que antes de que se declarara mundialmente la guerra contra las drogas, se podía consumir. Por ejemplo, en Estados Unidos se podía consumir cocaína, y vamos a ver algunas propagandas de antaño, ¿sí? Acá tenemos
unas pastillitas que venían con mentol, eucalipto y bueno, y un poco de cocaína también, ¿sí? Después una Coca-Cola que venía, por ejemplo, cada botella traía 9 miligramos de cocaína, ¿sí? Un dentista que te recomendaba fumar, cocaína que se vendía, uno podía ir y comprarlo en una farmacia porque era de libre venta, una propaganda, esto es una publicidad de Colombia, haz feliz a tu nariz, ¿no? Esta propaganda de Estados Unidos, que te vendían el kit completo, ¿no? Para esnifiar cocaína, y lo que también da cuenta es que se relacionaba a la cocaína no solo como el consumo como algo que estaba bien, digamos, bien visto, sino como que te hacía pertenecer a un grupo como con cierto glamour, ¿no? Bueno, cigarrillos para la embarazada, se le daba en una propaganda, por ejemplo, de cerveza con un niño, había otra que no pude encontrar, pero que era invitando a darle sidra a los niños. Esta es una propaganda, por ejemplo, de un vino, ¿no? Es medicina y es golosina. Pensemos en la comparación con la actualidad, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos un chico o una chica con consumo, seamos lo más objetivos posibles, ¿sí? No nos dejemos llevar ni por nuestras experiencias, ni por los condicionamientos culturales, ni por la naturalización, ni por el espanto, porque nunca tuve un contacto estrecho con ninguna de esas sustancias, ¿sí? Otra cosa, otro aspecto que suele haber mucho prejuicio y mucho mito, que me parece que amerita que lo trabajemos, es respecto a quién se droga más o en qué estrato social, qué nivel socioeconómico hay más consumos problemáticos, si en nivel clase social alta, baja, media. Sí, ¿alguien quería decir algo? Interrumpan, ¿eh? Nada, nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí hay diferencias, pero las diferencias no las vamos a ver, por ejemplo, también en nivel académico, ¿no? Muchas veces la pregunta que hago en los grupos es ¿en dónde vamos a encontrar más consumo problemático? Si en gente analfabeta, en gente que terminó el primario, gente con un estudio terciario, universitario, posgrado. Y la cuestión es que la diferencia se va a dar, pero en aspectos distintos a los que la gente suele creer. Muchas veces dicen, no, bueno, en la clase baja porque están más vulnerables, porque hay mucha soledad. Entonces los invito a pensar, y las invito a pensar, si realmente creemos que una persona de clase social alta no se siente sola, si no hay juventudes que sienten vacío, estén en la clase social que estén. Y por supuesto que sí. Entonces, esto nos atraviesa todos los estratos sociales. ¿En dónde se va a dar la diferencia? Bueno, en varios aspectos. Uno es el dinero que tenemos en el bolsillo para consumir una sustancia. Entonces, sí es viable que en la clase social baja encontremos más consumo de Paco, en la clase social alta más de psicofármacos o cocaína, entre comillas, más refinada, ¿sí? Pero consumo hay en todos lados. ¿Qué es otra cosa donde vamos a encontrar diferencia? En el acceso al sistema sanitario. Acá les voy a contar una anécdota. Hay un periodista que hace unos años recorrió no recuerdo con exactitud si son 32 o 33 hospitales públicos de Cava, haciéndose pasar por una persona con consumos problemáticos, ¿no? Como de clase social baja. Y lo que hacía era ir a pedir un tratamiento, ¿no? Bueno, de esos 32, 33 hospitales públicos de Cava, ¿saben de cuántos se fue? Con un papelito con un turno. No digo que que lo hayan atendido, ¿eh? Con un papelito con un turno. De dos hospitales públicos. ¿Por qué digo esto? Porque si estuviéramos pensando de que una persona de clase social alta quiere tener atención, quiere tener un tratamiento por esta problemática, levanta su celular, llama a su prepaga, la prepaga que tenga, en media hora tiene una sesión con un psicólogo que posiblemente lo derive a un psiquiatra, en media hora tiene todo lo que necesita y nadie se enteró. Y esa es otra de las diferencias. ¿A qué me refiero? Al nivel de exposición. Es muy raro que veamos en un noticiero una persona de clase social alta expuesta con su consumo, mientras que en la clase social baja es muy común que lo veamos expuesto, ¿no? Y además
una persona, esto lo ha dicho una política hace muy poco tiempo, y me parece aberrante la frase que dijo, independientemente de su orientación en la política, ¿no? Concretamente la frase que dijo, esto de cómo la idea de que una persona de clase, gente de bien, entre comillas, ¿no? De clase social media, alta, tiene derecho a fumar un porro de marihuana y que sea recreativo, mientras que alguien de clase social baja en realidad lo hace porque es un adicto, ¿no? Para salir de su entorno. Y esto es un grave error, esto no es así. Hay consumo recreativo en clase social baja y hay consumo problemático también en clase social alta, ¿sí? Entonces, esto nos atraviesa a todos como población, ¿sí? Y otra cosa más que sucede en cuanto a la exposición en los medios es que si una persona, para simplificar vamos a decir así, ¿no? Una persona de bajos recursos consume, automáticamente se considera que es adicta y automáticamente se lo considera que delincuente, ¿sí? Entonces, si sos pobre y consumís, te van a decir que vas a tener el estigma de delincuente y el estigma de adicto, cuando podrías consumir y no ser adicto, ¿se entiende? Eh, y otra diferencia que se da es con la identidad de género. ¿Por qué? Podríamos hacer una reunión aparte respecto a qué pasa con el género, pero vamos a resumirlo de la siguiente manera. No es lo mismo ser una mujer e ir a pedir ayuda para un tratamiento que ser un hombre, que ser una persona trans. ¿Por qué? Primero que si sos mujer, todavía yo estoy contenta con los cambios que hay respecto a la mujer, el lugar de la mujer en todos los aspectos, ¿no? Creo que están evolucionando un montón todos los derechos sobre la mujer y se empiezan a compensar ciertas desigualdades. Sin embargo, hay vestigios todavía de esto de que la mujer es la que se debe portar bien, la mujer es la que debe hacer caso, mientras que al hombre se le da como cierto permiso de ser rebelde, ¿no? Y ni les cuento si es madre, porque antes de ser una persona con consumo problemático va a ser mala madre, ¿sí? Mientras que el hombre, quizás a los 3 meses de estar en tratamiento, le preguntan si tiene hijos. Miremos esta diferencia, ¿no? Y en cuanto a las personas trans, escuché una vez a una persona trans en rehabilitación que decía algo muy interesante, decía que era como el mal del brazo quebrado, ¿no? Que decía, la analogía es como decir que van a un hospital porque tienen el brazo quebrado y en vez de atenderlos por el brazo quebrado, quieren indagar y patologizar su identidad de género, cuando el problema no es su identidad de género. La identidad de género es identidad de género y punto, y no hay ningún problema ahí, sino que el problema es que tiene el brazo quebrado, ¿no? Entonces, esto de que no son atendidos por lo que quieren ser atendidos y necesitan ser atendidos. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Ale, yo no veo el chat, vos decime, si no yo sigo para adelante, ¿eh? Dale, va todo perfecto, por ahora nada. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre, velozmente, sobre ciertos conceptos que está bueno que entendamos, y después les voy a decir que no los vamos a usar nosotros. Ahora van a ver por qué. Vamos a hablar del famoso uso, abuso y adicción. ¿Por qué les voy a decir que no nos vamos a manejar con esto cuando estemos en nuestro trabajo? Porque esto responde a diagnósticos, y los diagnósticos los hacen psicólogos y psicólogas, no nosotros como profes, ¿sí? Sin embargo, está bueno que entendamos esto para que veamos que no toda persona que consume es adicta, ¿sí? Sino que hay distintos tipos de consumo. Entonces, cuando hablamos de uso, lo importante es entender que es un consumo esporádico, es ocasional, es muy cada tanto, y lo fundamental, aparte de estas dos cosas, es que no ocupa un lugar en mi vida fundamental. Esto es, por ejemplo, los viernes a la noche, uno quizás dice, bueno, tengo el hábito los viernes a la noche tomar una copa de vino, pero si no tengo ese vino, tampoco me altera, digamos, si está, está, si no está, no está, y forma parte de mi rutina. Cuando hay un abuso, lo que empieza a aparecer es la funcionalidad que le damos. Es decir, tomo para tranquilizarme, fumo un porro para poder dormir, hay un para. A mí me gusta decir que le empezamos a dar la función de una muleta, ¿no? Es algo de lo cual me agarro y algo de lo cual necesito o siento o creo que necesito para poder llevar a cabo mi rutina. Y cuando hablamos de adicción,
ahí sí o sí lo que aparece es la compulsión. Una cosa, en el abuso empieza a pasar esto. Una cosa sube y una cosa baja. ¿Qué es lo que empieza a subir? Empieza a subir la compulsión. ¿Y qué es la compulsión? Es la necesidad de apurarme, ¿no? Es esa ansiedad por volver a consumir, ¿no? Y lo que empieza a bajar es el control que tengo sobre ese consumo. Entonces, de a poquito me agarra ansiedad por volver a consumir y de a poquito pierdo el control de ese consumo. ¿Sí? Esto empieza a pasar en el abuso. En la adicción, esto se polariza. ¿Qué significa? Que perdí totalmente el control de ese consumo y que tengo totalmente una actitud compulsiva. No puedo parar. ¿Sí? Hay una película de los 80 que se llama Trainspotting, que en su momento fue así como un furor, que uno de los protagonistas dice al comienzo que ser adicto es una tarea de 24 horas, un trabajo de 24 horas. Y es así, porque si está consumiendo, consume hasta que no le quede más consumo. Si no le queda más consumo, está pensando en ir a comprar. Una vez que compró, en consumir. Una vez que consume, y así, ¿no? Es un círculo vicioso donde ya no hay placer, donde uno no elige, donde uno no controla. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Uno de los motivos es porque frente al uso, nosotros como profes, ¿qué vamos a hacer? Prevención primaria, ¿sí? Que no es eso de lo que hoy vamos a hablar, pero para que sepan que en cada uno de los estadios nosotros vamos a poder hacer algo. Frente al abuso, vamos a poder hacer reducción de daños. Es decir, esta es la situación cuando, por ejemplo, yo como entrenadora de vóley estoy frente a un grupo y sé que consumen. Terminan de entrenar y los viernes hacen una previa donde hacen un consumo abusivo de alcohol y yo no puedo impedir eso. No porque no me importe, porque me excede. Pero ¿qué puedo hacer? Reducción de daños. Es ayudar a que ese consumo no lleve a consecuencias como accidentes de tránsito. Les doy un ejemplo. El principal motivo de muerte en el mundo de personas entre 15 y 35 años son accidentes de tránsito. Y en la mitad de esos casos había una persona alcoholizada en cuestión. ¿Sí? Entonces, poder trabajar para que ese consumo tenga la menor cantidad de consecuencias posibles no es un detalle. Y cuando hablamos de prevención de recaídas es, por ejemplo, lo que yo hago hace 13 años en la clínica donde trabajo, que es, estamos en la situación donde una persona al padecer una adicción, deja de consumir y no quiere volver a hacerlo. Entonces, es prevención de recaídas, ¿sí? Es la prevención terciaria. Bien, para que haya adicción, tiene que haber dependencia, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué nos referimos. ¿Por qué dije que no vamos a hablar de uso, abuso y adicción nosotros en nuestra práctica? Porque nosotros vamos a hablar de consumos problemáticos. Después lo vamos a ver. Bueno, dijimos esto de adicción, ¿no? Que tiene que haber dependencia. Bueno, ¿cómo es esto de la dependencia? Es cuando una persona, si no tiene eso que consume, si no tiene eso que sienten que necesita, ¿sí? Sea en el cuerpo, sea psicológicamente, no importa, pero padece craving, que es esa ansiedad, ese malestar, esa disforia que sienten si no pueden consumir eso, ¿sí? Sea apuestas por internet, sea cocaína, sea trabajo, sea marihuana, ¿sí? Otra característica de la adicción es que cada vez necesitan más. Esto es la tolerancia, ¿no? Pensémoslo en la actividad física. Si yo hace 2 años que no hago nada de actividad física, voy a un gimnasio y quiero entrenar 2 horas, voy a salir rota y no voy a poder moverme mínimo por 5 días y hasta saber si vuelvo al gimnasio, ¿no es cierto? En cambio, si yo en vez de hacer eso, voy con un profesor o una profesora, que no un cursito de 3 meses, sino alguien que se haya instruido y tenga una profesión como los profes, de a poco voy a ir haciendo una adaptación, voy incrementando el volumen, la carga, el tiempo de entrenamiento y lo voy a tolerar. Bueno, lamentablemente con las sustancias psicoactivas sucede lo mismo, el cuerpo se adapta. Por lo tanto, si queremos el mismo efecto, necesitamos una mayor dosis. Otra característica de la adicción es, pensemos en un fumador de tabaco. Si ustedes van y le dicen, que esto se escucha muy seguido, ¿no? Pero no sabés que te hace mal, que te puede dar cáncer de pulmón, que te puede dar un infarto de miocardio. Claro que lo sabe. Lo que pasa es que no puede parar. Esto no le permite frenar esta información. Y dejé para lo último lo que creo que nos compete, que es lo siguiente. Si nosotros pensáramos, vamos a hacer un ejercicio cada uno de ustedes,
piense en su mente 5 cosas que le genere placer en la vida, ¿sí? Comer, dormir, hacer deporte, leer, estar con amigos, lo que sea, ¿no? Velozmente, podrían pensar 5, podrían pensar 10. ¿Por qué digo esto? Porque en la adicción, lo que sucede, supongamos que este es el centro de placer por el consumo, ¿no? Y estos son los otros centros de placer, entrenar, comer, dormir, lo que sea. En la adicción, lo que sucede es que estos centros de placer empiezan a caer, uno a uno, hasta quedar como único centro el consumo, y que ni siquiera genera placer. Es consumir por consumir, ¿se acuerdan que dijimos que era como una cosa compulsiva, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué digo que es el más importante para nosotros? Por 2 cosas. Uno, pensemos, cuando deja de consumir y está en tratamiento, que no tiene nada que le genere placer, porque se quedó como en la nada misma, lo importante que es nuestro trabajo como profes, quien quiera trabajar en rehabilitación, para que vuelva a encontrar centros de placer saludables a través del cuerpo, ya sea con un deporte, actividad física, ya sea con relajación, con todas esas cosas que pongan y nos conecten nuevamente con nuestro cuerpo sin la sustancia en el medio. Acá les cuento una anécdota. Hace poco una paciente, estábamos haciendo relajación, terminamos de hacer relajación y me dice, se emociona y le digo qué le pasaba. Y me dice, lo que pasa es que pensé que solo con la marihuana yo podía sentir esta conexión con mi cuerpo. ¿Qué le pasó a ella? Empezó a conectarse con su cuerpo, con las sensaciones de su cuerpo, sin una sustancia. Bueno, miren qué maravilloso es ese rol y todo lo que podemos hacer desde el cuerpo sin la sustancia, ¿sí? Y por otro lado, volvamos a esta idea de que este es el centro de placer del consumo, ¿no? Y que quedó solito, solo el consumo. Qué importante es, si este era el centro de placer, de hacer handball con ustedes, ¿no? Y pensemos qué importante es que si bien no podemos hacer que esa persona deje de consumir porque nos excede, esto es cuando dicen, pero yo cuánto puedo hacer desde mi lugar, de 2 horas de entrenamiento, después se va y se droga igual. Bueno, esto no lo podemos evitar, estamos de acuerdo. Pongamos la energía en que este centro de placer, que es cuando viene y entrena con nosotros, y es escuchado, y es percibido, y es tenido en cuenta, y es acompañado por nosotros, y es escuchado sus emociones, que esto no caiga. Entonces, si está consumiendo pero sigue yendo, no está intoxicado, pero sabemos que se droga, lo importante es que no deje de ir. Porque si deja de ir, ahí sí dejamos a esa persona solo con el consumo. ¿Sí? Bien. Pese a que no era ese, el tema de hoy me adelantó un poquito para que vean todo lo que sí podemos hacer desde la educación física. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho en un slide anterior que nosotros vamos a hablar de consumos problemáticos. No vamos a hablar ni de uso, ni de abuso, ni de adicción. Entonces, cuando hablamos de consumos problemáticos, ¿qué tenemos que entender? ¿Toda persona que consume es adicta? No, ¿sí? Porque si no, no podríamos hablar de uso, si no, no habría abuso, serían todos adictos. Entonces, vos fumarías un porro y automáticamente serías una persona adicta. Y esto no es así, ¿sí? Entonces, podríamos preguntarnos, si no toda persona que consume es adicta, ¿cuántos lo son? ¿Sí? Y acá sí hay un trabajo estadístico donde, sacando un promedio a nivel mundial, la cantidad de personas, dentro de las personas que consume, el porcentaje de las que son personas adictas es de 1 en 10. O sea, 1/10 de las personas que consumen son adictas. Es decir, si hay 10 personas consumiendo una sustancia psicoactiva, una va a ser adicta. ¿Sí? Y acá me pasó algo interesante. Una vez un alumno me dice, ¿y por qué tanto problema? ¿No? Si es 1 de cada 10. Y acá hay varias cosas a responder. Primero, que si por ser minoría vamos a ignorar, preguntemos qué nos pasa con discapacidad. Es lo mismo, ¿no? Como las personas discapacitadas son la minoría, entonces las dejamos de lado. No, para nada. Bueno, entonces con las personas adictas sucede lo mismo. Porque sean la minoría, no las vamos a dejar de lado. ¿Está bien? Por otro lado, ese 1 en 10, aparte de que es un número relativo, si lo pasamos a absoluto, en una población nacional son un montón, es el 100% en sí misma, ¿no? Piensen que puede ser su amigo, su hijo, quien sea, entonces sí nos va a importar. Y por otro lado, que esto es importante,
sería tanto lío, o no correspondería que nosotros nos encarguemos si la adicción fuera la única consecuencia del consumo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No todo el que consume es adicto, pero sin embargo, hay consumos problemáticos que se dan no solo en la adicción. ¿Qué quiero decir? La adicción siempre es un consumo problemático. ¿Y qué es un consumo problemático? Un consumo que trae problemas, lisa y llanamente, ¿sí? Entonces, la adicción siempre es consumo problemático, pero también puede haber consumos problemáticos en el uso y en el abuso. ¿Vemos un ejemplo? Supongamos que después de la pandemia hay una joven de 16 años que hace un año que no toma una gota de alcohol, pero sale con sus amigas, se sube a un auto, maneja, atropella a una persona y la mata. ¿Es adicta esa persona? No. Hacía más de un año que no tomaba una gota de alcohol. Sin embargo, al consumir, vaya que le trajo un problema. Vemos otro ejemplo, una persona que nunca consumió éxtasis en su vida, va a una fiesta electrónica y termina con una grave deshidratación en una guardia hospitalaria. ¿Tiene adicción? No, ¿cómo va a ser adicta? El éxtasis sí es la primera vez que consume. Sin embargo, vaya que le trajo problemas. Es un consumo problemático. ¿Sí? ¿Qué se le suma a esto? Por ejemplo, de todas las situaciones de riesgo, que son, como nombramos recién, accidentes de tránsito, ahogamientos, quemaduras, violencia entre personas, violencia con uno mismo, baja el cuidado de profilaxis en relaciones sexuales, por ende, es mayor riesgo a contraer enfermedades de transmisión sexual. Bueno, todas estas cuestiones son situaciones de riesgo. ¿Se acuerdan que hace unos minutos vimos que una de las cosas que se podía hacer era reducción de daños en prevención secundaria? Bueno, sobre todas estas situaciones de riesgo es sobre las que podemos trabajar para hacer esta reducción de daños, ¿sí? Respecto a estas situaciones de riesgo, que no es hoy lo que vamos a ver, espero que se queden con ganas de otra reunión en la que hablemos sobre, bueno, ¿y cómo las hacemos? Ponerse las zapatillas que hablaba Raúl hace un rato, ¿no? Ahora hay otro mito. Pregunto mientras tomo un poco de agua. Si hay alguna duda hasta el momento, pueden preguntarlo ahora. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Bien, ahí veo que estamos bien. Bien. Entonces, vamos con otro de los mitos. La marihuana, ¿abre o no abre la puerta al consumo de otras sustancias? Y acá me pasó que las respuestas son muy variadas, ¿no? Esto lo trabajo mucho con el estudiantado, y algunos te dicen que sí, otros te dicen que no, y otros te dicen que depende. La cuestión es que quienes me dicen que no, yo les puedo decir, mira, tenés razón. ¿Por qué? Porque hay gente que consume porro, ¿no? Un cigarrillo de marihuana, durante 30 años, nunca se le ocurrió probar otra cosa, nunca se le ocurrió incrementar el consumo y posiblemente nunca lo haga. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, no abre. Ahora bien, quienes dijeron que sí, quienes opinan que sí, yo también les podría decir que tienen razón. ¿Por qué? Porque si en estos años, ¿no? En estos más de 13 años trabajando en la clínica, yo les puedo contar que el 100% de las personas que están internadas y que están en el hospital de día comenzaron su consumo o con marihuana o con alcohol, a lo sumo con cigarrillos, ¿sí? Pero entre esas sustancias rondan. Entonces puedo decir, pará, entonces la marihuana sí abre la puerta a otras sustancias. Pero los invito a hacer una reflexión más. ¿Cuál es? ¿A qué corresponde o qué lleva a que sea esa sustancia? ¿Es porque la marihuana es tremendamente poderosa y nos abre una puerta hacia un abismo del cual después no podemos salir? ¿O será que es la sustancia que tenemos más a mano? Como el alcohol, como el cigarrillo. El cigarrillo que le sacan a un tío. Por ejemplo, ¿vieron este grupo de música, Las Pastillas del Abuelo? ¿Por qué son las pastillas del abuelo? Porque son las benzodiazepinas, ¿sí? Clonazepam, diazepam, etc. Es lo que está al alcance de la mano. Entonces, una vez más, no pongamos a la sustancia en el medio, ¿sí? Porque si fuera otra la sustancia que tenemos a mano, arrancaría el consumo con otra sustancia, ¿sí? Entonces, no culpemos a las sustancias, no estoy diciendo que sean inocuos, ¿eh?
hacen daño, por supuesto. Lo que estoy diciendo, pensemos qué le pasa a esa persona que decide comenzar a consumir. ¿Está bien? Independientemente de la sustancia que comience a consumir. Entonces, a veces escucho cosas tales como, no, lo que pasa que viste con la familia que tiene, ¿cómo no va a consumir? O no, lo que pasa que a los 45 perdió el trabajo y bueno, y se dedicó al alcohol. No, lo que pasa que con cómo está el mundo, que es una cuestión de consumos constante, ¿cómo no va a terminar consumiendo? Bueno, con el grupo con el que se junta, ¿cómo querés que no termine consumiendo? Yo no digo que esto no sea así. Lo que digo es que nadie comienza a consumir solo porque tuvo problemas en el trabajo, solo porque tuvo algo grave en su vida que le haya sucedido, solo porque está en un grupo que consume, ¿se entiende? Lo que estoy invitando a que empecemos a pensar es a que son una suma de factores. Entonces, no es solo la sustancia, no es porque la marihuana o porque el alcohol tiene algo que enseguida nos pone a su merced, no es el efecto de la manzana podrida, que si tengo un amigo que consume voy a terminar consumiendo. No es porque tengo problemas en mi casa, porque pensemos que hay mucha gente que ha tenido problemas en su casa y sin embargo no consume, o gente que le ha pasado cosas terribles y no por eso empieza a consumir. No es solo por el mundo, sino que es un entramado de distintos factores y generalmente lo que suele pasar es que hay un desencadenante. ¿Por qué digo esto y hago énfasis en esto? Porque a veces dicen, no, consume porque perdió el trabajo, esto que les decía antes, ¿no? Bueno, el desencadenante fue la pérdida del trabajo. La gota que rebalsó el vaso fue la pérdida del trabajo, ¿sí? Pero en el medio y en el centro, en realidad, está una persona con determinadas herramientas para resolver problemas, con determinada estructura psicológica, con determinado entorno, con determinada crianza, ¿está bien? Bien. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Lo único que les voy a adelantar el día de hoy, que esta es mi frase de cabecera, es no hacer nada no es una opción. Pregunten, equivóquense, pero no hacer nada no es una opción. Dejar pasar un alumno o una alumna en consumo solo porque yo no me animé a hacer, que es lo que suele pasar hasta el momento en las instituciones, no me animé, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de meterme en problemas por querer ayudar, entonces dejan que la cosa fluya y la cosa puede fluir hacia un lado que no queremos que vaya, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Que se queden con la intriga, que se queden, que vayan pensando en cómo mirar esta problemática y en que tengan ganas de un nuevo encuentro donde veamos exclusivamente, bueno, a ver, ¿cómo sería entonces la prevención primaria? Bueno, a ver, ¿cómo sería entonces la prevención secundaria? ¿Cómo sería la terciaria? Los invito a que reflexionemos sobre esto, y esto no lo vamos a ver. Bueno, esto continuará con las herramientas de acción. Lo que sí me parece importante, dejo siempre mi contacto de Instagram, porque si el día de mañana están dando una clase y sucede una cierta situación o necesitan un teléfono de la Cedronar, de algún centro barrial que pueda dar una mano, o asesoramiento, lo que sea, bueno, este es mi contacto en Instagram, y si no me encuentran en el Romero, en el área de estudios y abordaje de consumos problemáticos. La página del instituto tiene una solapa que es de consumos, donde me pueden ubicar. Eso es toda la exposición, así que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, soy toda oídos. Impecable Tommy, como ¿no te siempre, dormiste? Caro. Impecable. ¿Cómo vale? Impecable como siempre. La verdad que es un lujo escucharte. Y con esta problemática que a todos en cierta medida nos cruza, ¿no? O sea, puede ser de forma personal, de forma familiar, o mismo dentro del colegio, del gimnasio. Trabajamos con chiquitos, con adolescentes que salen a bailar y, bueno, todo el tiempo están rodeados de consumo, alcohol, drogas, etcétera. Y nosotros como agentes de salud, algo tenemos que hacer. Esto que decís vos, no hacer nada no es una opción, bueno, hagamos algo. Por ahí no festejarle, decir, che, mirá, toma menos. Bueno, esto es lo que vamos a ver en la próxima charla con vos, Caro, así que no sigo, pero bueno, la verdad que está bueno que nos cruza seguramente día a día y por ahí no nos damos cuenta. Exacto, exacto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno,
estamos. Felicitarte otra vez más, yo te he escuchado muchas veces, te conozco de chiquita, y lo único que lamento es que haya poca gente aquí, porque la verdad que el aporte que haces es excelente. Así que felicitaciones una vez más. Muchas gracias, Raúl. Bueno, sabemos que esta época del año, un poco que ya sabíamos que estamos, el estudiantado, por ejemplo, está con puros parciales y cuestiones, pero bueno, hay que hacerlo igual porque también la ventaja de que se suba a YouTube es que lo pueden ver de modo asincrónico, así que bueno, vamos a apostar por eso. Y gracias, Epicef, como siempre, por confiar en mí. Y bueno, espero que nos podamos ver en la continuación con herramientas concretas. Gracias a Leandro y a Tomás por haberse conectado, a Melissa, a Raúl y a Iván. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, chicos, chicas, por estar acá presentes. Bueno, y como bien dijiste, Caro, esto queda grabado en el canal de YouTube, que sirve de material, que siempre entran y las visualizaciones suben día a día, y mismo sirve para material de estudio de trabajos prácticos en diferentes cátedras, así que obvio que por ahí ahora somos poquitos, pero después se va a replicar de diferentes maneras. Caro, una genia, como siempre te lo digo, felicitaciones, y bueno, esperamos la siguiente charla el año que viene, y ahí sí con mucha más movida seguramente. Cómo no, cómo no. Un saludo a todos. Chao, profe, Saludos, muchas Caro. gracias. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao, chao.